en las distintas desregulaciones, fusiones de organismos, cierres también de organismos, lo veíamos con el Instituto Nacional del Agua, lo veíamos también con los que dependen de la ciencia y tecnología en el CONICET y demás. El año pasado lo veíamos con el INTI también, que va a ser uno de los, está dentro de la esfera de lo que vamos a hablar ahora. Lo que se conoce es la posibilidad de que deje de existir o deje de funcionar el INTA. Es uno de los institutos más importantes del país de tecnología agropecuaria. Y para poder entender un poquito más a qué va todo esto del nuevo directorio, lo que ha decidido el nuevo directorio en relación a las oficinas descentralizadas del instituto, está en comunicación y le agradecemos por su tiempo. Matías Longoni, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, Muy bueno, bien. antes que nada, gracias por esperarnos estos minutos y nada, consultarte si es así, si es la posibilidad del cierre del INTA o No, no, todavía no. eso todavía no va a ocurrir. No, cierre no. Ujú. Cierre no, no llegan a tanto. Lo que se está planteando desde hace varios meses con distintas recetas desde el gobierno de Javier Milei es un ajuste fuerte en la estructura del INTA. Eh, Nunca se habló de cierre. Hay como dos recetas dando vueltas en el gobierno. Una es la del equipo económico de Juan Paso y Luis Caputo, que venían presionando al INTA a que haga un fuerte ajuste de su personal, sobre todo. Hay muy poco escrito sobre el plan estratégico del gobierno, yo prácticamente no he visto nada, pero está la intención clara de ese sector de economía de, digamos, producir un fuerte ajuste del personal. Se habla, hoy hay 6.200 personas. El año pasado hubo un retiro voluntario donde se inscribieron apenas 300 y la pretensión de economía es llevar esa plantilla a 4.500 personas, con lo cual ahí tenés la posibilidad de 4.500 despidos. Pero además, este ala del gobierno empuja un proceso de venta masiva de campos pertenecientes al INTA. Hay algún informe de la AAB que habla de 70.000 hectáreas que podrían pasar a manos privadas, subastarse, qué sé yo. Ujú. Este es un poco la receta de Caputo Paso y es la que de algún modo estuvo tratando de imponer hasta ahora. ¿Qué sucede ahora? Que bueno, que aparece Federico Sturzenegger, ministro de Regulación, con otra propuesta que empioja todo, que no, en realidad empioja todo porque no se sabe qué propuesta va a aplicarse finalmente, que es la unificación del INTA con otros organismos tecnológicos, con el INTI, el Instituto de Tecnología Industrial, Ujú. con la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en el marco de un proceso de refuncionalización, dice él, de organismos autárquicos del Estado Nacional. La verdad que por estas horas, si vos me preguntas a mí cuál receta se impone, no tengo la menor idea, creo que ni ellos tienen la menor idea. Lo cierto que en el INTA hay un gran temor desde hace varios meses ya por estas ofensivas, hay una suerte de parálisis, hay mucha gente que teme que va a perder el trabajo y hay dificultades para llevar a cabo este ajuste por una sencilla razón. El INTA es un organismo autárquico que elige sus propios eh, funcionarios de conducción en una dirección nacional y cuya conducción nacional está repartida entre el Estado, el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene 3 integrantes, la Universidad Pública de Agronomía y Veterinaria, que tiene 2 integrantes, y las entidades agropecuarias de productores, que tienen 5 integrantes en un consejo directivo. Ese consejo directivo está fijado por ley desde 1973. O sea que no es tan sencillo avanzar en un ajuste del INTA, o no sería tan legal teniendo en cuenta esta situación. Hay que ver a qué figura apela el gobierno para pasar por arriba de una ley. Pero en todo caso está muy discutido todo este asunto, hasta cuándo va a llegar. Y entonces lo que quedan son títulos. Queda mucho temor entre la gente que trabaja en el INTA, con razón, porque en uno u otro escenario el horizonte es de fuerte recorte en la cantidad de empleos y fuerte recorte en algunas dependencias del INTA en el interior, Ujú. sobre todo las agencias de extensión rural, que son las que deberían llevar las investigaciones que logra el INTA a nivel del productor, las que contagian, las que transmiten, digamos, los asesores técnicos a campo, que es un poco el objetivo de economía, es hacer el recorte por ese lado, los institutos para la agricultura familiar. La pretensión del gobierno es que el INTA quede solo
como un centro de investigación dura, Claro. y que después sea el sector privado el que se encargue en todo caso de transferir esa tecnología a los productores. Y bueno, esta es la discusión. En este momento, el lunes, hay una reunión del Consejo Directivo del INTA para ver qué posición toman frente a estas danzas de proyectos de ajuste, pero en todo caso lo que se cierne sobre el INTA es una amenaza de ajuste muy muy grande, ¿no? De cerca del 20% de su personal. Recién hablabas de las herramientas que dispone el INTA para la producción. En alguno de estos casos, ¿se puede hablar de derroche de recursos, de personal ocioso, etcétera, etcétera? A ver, siempre se puede hablar de derroche, siempre se puede ajustar las clavijas. Es cierto que en el último tramo del segundo gobierno de Cristina Kirchner, el INTA fue, digamos, no digo copado porque es mentira, no fue copado, pero sí ingresaron mucha gente de otras ramas de la ciencia, no tan agronómicas, no tan duras, y siempre hay posibilidad de ajustar. Ahora, digamos, lo que el gobierno quiere hacer es, no toma en cuenta la realidad del sector y ni un proyecto estratégico. Yo, por lo menos que soy periodista especializado, lo reclamo hace meses. Díganme qué quieren hacer con el INTA. Claro. Y no se les escapa ningún papel. Lo que hemos visto es muy pobre, y además denota la necesidad de ajustar, por achicar gastos sin ningún criterio. Entonces, cierto que hay que hacer algunos ajustes en el INTA, cierto que podría haber personal que sobra en algunas experimentales, cierto que se podría readecuar la estructura del INTA para ahorrar plata. De hecho, la propia Dirección Nacional del INTA hizo su propia propuesta de ajuste. Se puede discutir un montón de cosas. Ahora, cuando vos discutís con la billetera y con la motosierra al lado, hay muy pocas posibilidades de discutir algo serio. Claro. Y esta me parece que es la triste sensación. Bien. Matías, te hago una consulta. Soy Connie, ¿cómo estás? Yo le planteaba justo antes de esta conversación a Guillermo que cambió un poco la lógica del debate, ¿no? Porque es cierto que si el debate es en blanco y negro, entre hay que recortar porque sí, digamos, y si el debate es entre buenos y malos. Ahora creo que sí hay una especie de nueva mentalidad media que dice, bueno, loco, no nos zarpemos con el gasto. Eso está presente en la discusión hoy. ¿Hasta qué punto crees que el gobierno se sobrepasa a ese punto medio de cuidemos que el Estado no se nos vaya a la mierda? A mí me parece que el gobierno no está discutiendo nada seriamente. Desde el punto de vista, no está discutiendo un modelo de Estado moderno, desde el punto de vista que discute en los términos que vos decís. Recortemos sin mirar a quién y después construir. Un poco la teoría es destruyamos para que después nazca algo nuevo. Bien. Yo no soy partidario de eso. Me parece que la Argentina ha pasado ya por estos procesos. Por ejemplo, uno de los organismos que está ahora en la mira es Sturzenegger, que en realidad lo blanqueó ayer en el programa Luis Macul. Lo que quiere es que los organismos autárquicos que manejan sus propios recursos, su propia recaudación, no manejen más plata propia y toda esa plata la recauda el Estado Central. Esto es lo que planteó ayer el ministro. Entonces, por ejemplo, uno de los casos es el INASE, Instituto Nacional de Semillas, que es un organismo autárquico que debe controlar que quienes desarrollan tecnología en semillas cobren por la tecnología que desarrollan. Es algo tan elemental como eso. Entonces recauda digamos, y maneja sus propios recursos. Bueno, el INASE como el INTA están en esa lógica de que no van a manejar más ni su personal ni su nada, que no van a ser autárquicos y que van a depender de un poder central. Por un lado es disciplinar al Estado, el gobierno de turno. Por otro lado es, en todo caso es muy temerario, porque esto ya sucedió con Fernando de la Rúa y Cristian Colombo en el año 2000. Sí, señor. Destruyeron sin saber 200 organismos, sin saber de qué se trataba, con este ánimo de ajuste, y el INASE entre ellos. Y después la comunidad semillera, y no te estoy hablando de el semillero de Mondonguito, te estoy hablando de Monsanto, de Bayer, de Syngenta, de empresas transnacionales con intereses en la Argentina, tardaron 7, 8 años en volver a recuperar la posibilidad de cobrar regalías, y por eso tenemos
discusiones eternas en torno a que no hay innovación en semillas en la Argentina. Entonces, muchas veces estas decisiones tomadas por gente que solamente tiene ánimo de recortar, terminan afectando, lesionando las posibilidades reales de producir más, que son las que sacarían a la Argentina adelante. Esta es mi teoría, mi visión del asunto. Pero entonces, no, es muy interesante que lo cuente porque hace años que está sobre la materia productiva. entonces yo temo que con el INTA pase algo parecido, y de hecho veo que hay gente muy valiosa que en este momento no sabe qué va a ser su futuro. Entonces, tiene investigaciones hace 10 años, 15 años, que seguramente en algún momento redundarán en frutos para el sector productivo, que hoy están en ascuas porque hay un loco con una motosierra amenazando a todos. Entonces, no hay nadie sensato sentándose, y tampoco en los gremios hay esto, ¿no? La semana pasada veíamos a gente del gremio del INTA escrachando a los funcionarios, al presidente, a la vicepresidente, delegados del Poder Ejecutivo. Tampoco es el camino o sea, hay que discutir, hay que modernizar, hay un estado grande en algunos aspectos, hay mucha gente en Buenos Aires, poca gente en el interior del país. Esto pasa en el INTA, pasa en el SENASA, hay mucho que rearmar, pero para eso necesita sentarnos a pensar, y yo no creo que nadie esté pensando. Entonces hay posiciones recontraconservadoras de el INTA no se toca, y posiciones muy agresivas de vamos a hacer pelota al INTA. Y en el medio nada bueno espera para los productores, por lo menos eso es lo que miro yo, lo que veo yo, y veo gente muy valiosa en el INTA, investigadores en batata, en zapallo, en arroz, en algodón, paralizados, y eso me da mucha tristeza. Esto es lo que yo pienso del asunto. Matías, Lautaro te saluda. Volviendo sobre eso, supongo que haciendo un poco de futurología, nunca imaginaste discutir en estos términos el funcionamiento de un organismo tan importante como el INTA, pero yendo por la positiva, vos hablabas de que sí, que había que revisar de alguna manera la entrega de subsidios, de personal y demás. ¿Cuál crees que es hoy el rol o el avance más importante del INTA? Muchísimos en las economías regionales, sobre todo. Claro, lo que pasa es que los muchachos libertarios son amigos de la criptomoneda, y la criptomoneda se alimenta de soja, entonces creen que todo pasa por los bolsones de soja acumulados y la economía es pampeana. El INTA es fundamental haciendo genética de arroz. 1 millón de hectáreas en Brasil están sembradas con semillas desarrolladas en el INTA Concepción del Uruguay. En algodón, la incorporación de transgénicos a la semilla de algodón la está haciendo el INTA. En la transferencia de recursos tontos, quizás el riego, manejo de riego, adaptación al cambio climático, en un montón de economías regionales el INTA es fundamental. No se nota. Entonces los libertarios vienen con el concepto de que no, si total lo va a hacer el mercado. El mercado hay lugares donde no entra. Lo que pasa es que ellos miran solamente la economía pampeana. Claro que como mueve 30.000 millones va a tener grandes jugadores transnacionales tratando de incorporar tecnología. Es cierto que en soja Don Mario o Monsanto sacan ventaja sobre el INTA, no cabe duda. Claro, si invierten 400, 500, 600 millones de dólares en investigación, el INTA no tiene esa plata. Pero el INTA es fundamental en un montón de... y sobre todo para contener a los pequeños y medianos productores, otro sujeto del cual los libertarios se olvidan por completo. Para ellos el campo son todos los amigos de la rural, y no es así. Y entonces... cuando vos discutís con esta vara, digamos, como si en un marco de debate precámbico, bueno, vas a ser macana, y entonces el INTA es valorado si vos tenés una visión global, y estos muchachos no la tienen. Y entonces, por supuesto que hay que discernir, hay que definir prioridades, pero no podés prescindir. Ningún país serio agropecuario con los cuales se quiere comparar de la Argentina prescinde de un organismo de investigación propia. Esto está clarísimo. ¿Por qué? Porque hay cosas que el mercado no investiga y que el Estado tiene que encargarse de investigar aún a pérdida. Es lógico. Bueno, esta es la discusión que nadie parece ser dispuesto, pero nadie, porque los gremios tampoco, porque los gremios deberían ser los primeros en discutir esto, y no aferrarse conservadoramente al carguito o al puesto o al statu quo actual. Digo, hay que discutir, pero hay que discutir con conceptos estratégicos. Y esto es algo, en el medio, además, es muy berreta la postal de Caputo con una receta y Sturzenegger con otra, mordiéndose los talones o serruchándose el piso mutuamente. Desde un Estado con ese nivel de interna, que se reproduce en todos los organismos del Estado, en el SENASA, por ejemplo, Juan Paso colocó un interventor, Sturzenegger banca al presidente y está paralizado también el control sanitario.
Digo, nada serio puede pasar en esta situación. Entonces, seamos honestos, digamos que hay que discutir el INTA, digamos que tenemos que discutirlo entre todos, bajemos las banderas, dejémonos de internas y discutamos, pero de este estado de cosas a mí me parece que no va a salir nada bueno. Al contrario, veo como un montón de gente está paralizada y hay gente que la Argentina necesita para poder producir más. Y se necesita producir más para que haya dólares, para que Caputo y Sturzenegger dejen de joder con la motosierra. Totalmente, y creo que no tengo nada más para agregar, por lo menos esta vez, porque es muy interesante el laburo que hacen ahí en Bichos de Campo. Aprovechamos para recomendar el portal especializado, hay interesantes notas. Bueno, la próxima te voy a preguntar sobre la vacuna de la aftosa, sobre también que está, también se están matando. Se están matando también, que te veía ayer en redes, pero hay notas muy interesantes. La comparación que hicieron entre los dólares ingresados por el RIGI y la inversión que realiza el campo para su producción también está bueno tener un medio así. Y bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, gracias de vuelta por esperarnos esos minutitos y te vamos a molestar seguramente alguna vez en el futuro. Cuando quieran, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba Matías Longones, periodista especializado en el agro. Bueno, también decíamos del medio en Bichos de Campo y nosotros haciéndonos eco de lo que está sucediendo en el INTA con este mejunje de disposiciones tanto de Sturzenegger como Caputo, que tienen ahí en vilo a un instituto tan importante como el INTA, nombrado también al INTI y al organismo de asuntos espaciales, con una posible fusión, pero también en una distorsión de sus funciones, de la que se valen no solamente los grandes jugadores, sino también pequeños y medianos productores.